Quiero que abra su Biblia, en el libro de Job. Y ahí estuve viendo algo fundamental, algo que es importante e impactante para mi vida, o para nosotros. ¿Cuándo son las cosas que nos llegan más? ¿Aquellas que hablan o aquellas que han experimentado en su propia vida? Vio que cuando usted empezó a caminar en los caminos de Dios, empezó a transitar en la vida que Dios le trazó a su vida, los familiares, los parientes, los amigos, la gente, empezó a ver cambios y transformaciones en su vida. Y pasó a salir de lo común o a salir de lo normal para poder. Ahora la gente empieza a prestarle una mayor atención a vos, porque te ve algo diferente, no puedes saber qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, porque indudablemente el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales, porque no las sabe, porque no las conoce, pero sí sabe que hay algo que te pasó, hay algo que te sucedió. Hay algo que te aconteció y hay algo que cargas y que tienes que contar de las maravillas de Dios. Y eso es lo que la gente está viendo y pasando justamente por situaciones. Y quiero compartir esta palabra y traje justamente acerca de la vida de este hombre que me impactó, y traté de buscar en diferentes versiones para poder interpretar y conocer y saber cuál es el propósito de la Escritura, el propósito de este mensaje. La verdad que es un mensaje atrapante y es fundamental para nuestras vidas. Libro de Job, capítulo 5. Capítulo 5, verso 6, 7, 8 y 9. Vamos a leer la palabra de Dios de la siguiente manera. ¿Sí? Dice así las Escrituras: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así nace el hombre para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin números. Mire esta otra versión que dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como la chispa se levanta para volver al aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin números. Escuche otra versión. Aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, el hombre nace para sufrir. Cierto como que las chispas vuelan, pero en cuanto a mí, yo buscaría a Dios y delante de Dios expondría mis problemas. Quien hace cosas grandes, inescrutables y maravillosas, cosas sin número. Dios hace cosas grandes. Es impresionante. Y tengo otra versión que me gustaría poder compartir. Y dice esta otra versión: el mal no germina del suelo. El mal no germina del suelo. No lo provoca usted. Ni la aflicción brota de la tierra. Pero la gente nace para tener problemas.
tan cierto como que las chispas vuelan del fuego, si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandes, demasiadas maravillas para comprenderlas y realiza milagros incontables. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, honramos tu nombre, bendecimos tu presencia, te damos gloria, te damos honra, honor, poder y majestad, Señor, para nuestras vidas, para poder comprender y entender. Trae la revelación, descubre, Señor Dios, el velo delante de nuestros ojos, traer revelación, entendimiento, comprensión, Dios, de tu palabra. Bendecimos tu presencia, te damos gloria, te damos honra, honor, poder y majestad. Tú que vives y que reinas por los siglos de los siglos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos un aplauso glorioso al Rey que vive. Es impresionante esta descripción de las escrituras, de la palabra de Dios y la enseñanza profunda. Porque hay cosas que entendí en la vida, en mi caminar. Entendí que el hombre, en definitiva, vive en problemas o sale de ellos. Sí. Vive indudablemente, así dice las escrituras. Porque la aflicción no sale del polvo, no viene de la tierra. Las penas no salen no vienen del polvo, no vienen de la tierra. Ni las molestias brotan de la tierra. Las aflicciones, las preocupaciones, las ansiedades, los temores. Y la verdad que indudablemente, y a veces entendemos y comprendemos y asimilamos por ahí que si hay algo malo que te está sucediendo o algo malo que te está pasando, es una razón, es una causa, es un motivo, como diciendo, algo has hecho mal para que hoy tengas drama, hoy tengas problemas. Pero al leer las escrituras, al poder examinar la palabra de Dios, al conocer parte de la historia detallada que describe el escritor del libro de Job, según se cree que es el primer libro que se escribió de la Biblia, el libro de Job. Pero es algo fundamental y describe, y él ha vivido circunstancias y situaciones que ha atravesado, que su familia ha sido devastada de la noche a la mañana. Hubo pérdidas económicas, hubo pérdidas materiales, hubo pérdidas familiares, situaciones en las cuales tuvo que vivir, tuvo que atravesar, buscando respuesta. Y aún los amigos que se acercaban para darle, para ayudarlo, para motivarlo, para incentivarlo, para provocar dentro de él una reacción, solamente era toda la tendencia para que logre describir o decir la razón o el motivo por la cual le vino lo que le vino. Le sucede lo que le sucedió, lo que vino. Nosotros que entendemos que Job era un hombre bendecido y protegido por Dios.
Y aún a pesar de esas cosas, le sucede lo que le sucede. Por eso describe las Escrituras de tal forma, de tal manera, y tan importante para nosotros el poder entender. Y decía, busqué en diferentes traducciones para poder entender, aunque las penas no brotan del suelo, aunque las penas no brotan de la tierra, los sufrimientos provienen de la tierra. El hombre nace para sufrir. Cierto como que la chispa, el hombre nació, siempre va a tener dramas, siempre va a tener problemas. Eso es indudablemente lo que Job estaba viviendo y estaba experimentando en su propia vida, buscando respuestas, buscando soluciones, tratando de poder aplacar y que pueda encontrar paz para su alma, sosiego para su vida y para su corazón. Pero me llama la atención la descripción que da que el hombre nació para sufrir. Yo pensaba que era la mujer nomás. Medio machista esa palabra, ¿no? Pero bueno. Pero no es así. No es así. Entonces hay algo que Job logra poder entender y comprender. Job dice algo fundamental. Ciertamente, ante todo este caos, ante toda esta situación, ante toda esta adversidad, ante toda esta catástrofe de no poder encontrar respuesta, no encontrar salida, el verso 8 dice, ciertamente yo buscaría a Dios. ¿Por qué buscaría a Dios? Tiene la respuesta, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. ¿Para qué? Para que mis problemas, para que mis dificultades, para que mis situaciones que estoy viviendo lo pueda expulsar lo más lejos posible. Lo más lejos posible. ¿Cómo puedo vivir en un sistema, en una situación, si yo me encuentro con las Escrituras que dice que el hombre nació para sufrir? Y a veces uno piensa que ha provocado tal circunstancia o tal situación en su vida que desde ahora tiene que vivir consecuencias. No es así. Tampoco debes de ir a buscar los problemas. Si te quedas en ese lugar, los problemas vendrán por ti. ¿O acaso no te sucede o no nos suceden que a veces el cuerpo no quiere hacer lo que la mente le está pidiendo? A veces nuestro cuerpo no quiere reaccionar, no quiere hacer, y la mente es rápida. No es que los problemas brotan. Los problemas, en definitiva, están. Por eso Job, algo tan fundamental, él dice, yo buscaría, pero ¿para qué? Para expulsar mis preocupaciones. En otras palabras, él se da cuenta. Porque alguien que haya vivido y que haya transitado en la vida y que ha experimentado y tiene experiencia y tiene motivos y tiene razones y ha encontrado respuestas a través de Dios, él dice, ciertamente yo buscaría a Dios. ¿Por qué? Porque él tiene las respuestas. Él tiene la respuesta a todos nuestros conflictos, a todas nuestras circunstancias y situación de la vida.
Porque este mundo está hecho de 3 componentes. Número 1, las personas. Número 2, los problemas. Y número 3, las soluciones. Por tres componentes. Por eso este hombre dice: yo buscaría a Dios. Yo voy a buscar. Voy a buscar. ¿Por qué? Porque Él tiene la respuesta. Él tiene la salida. Él tiene respuesta para mis motivos, para mis razones, para mis situaciones, para las circunstancias, la situación en la cual usted vive. Quisiera en esta noche llevarlo a través de varios principios bíblicos. Que esos principios bíblicos son leyes divinas establecidas por Dios, que las cuales rigen este mundo. Y a través de las escrituras y a través de la palabra podremos nosotros entender, porque Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Confiad en quién? Confiad en mí, confiad en la palabra, porque la palabra de Dios es la persona, es el verbo. Confiar en Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Porque nosotros entendemos y fuimos entendiendo a lo largo de la vida. Por eso cuando el padre le dice tal cosa al hijo, sabe. El abuelo le dice tal cosa al nieto, porque sabe. Quizás que a través de los errores, por las experiencias de la vida, nosotros deberíamos de estar atentos a esas informaciones de gente que ha transitado en la vida y que conoce, como comúnmente se suele decir, se conoce de la vida. Cuando alguien te dice algo, debemos de prestarle atención, porque sabemos también que el hombre no tiene la respuesta para todas las necesidades. Si no, uno va, lo lleva al psicólogo o lo lleva a un consejero. Lleva y tiene ahí justamente, estás ahí y te dicen: bueno, contame. Y empiezas a contar y empiezas a detallar tus dramas, tus causas, tus problemas, tus dificultades, tus adversidades, tu situación. Luego después te dice: bueno, le contaste toda la historia, el problema. Luego te dice: vuélvete la semana que viene. ¿Pero cómo? ¿Cómo que vuelva la semana que viene? ¿Me cobraste? ¿Recibiste dinero? ¿Me estás robando? Porque el hombre no tiene, en definitiva, no tiene respuesta, no tiene una salida. Por eso, dentro de los principios bíblicos, dentro de las leyes espirituales, cuando Dios le habla a Abraham, le dice a Abraham: deja tu tierra, sal, deja tu tierra, deja tu parentela y anda al lugar que yo te mostraré. Dios le indicó, lo llevó, lo guió, le dio la dirección hacia la tierra prometida. Le dijo por dónde debería de ir y cómo llegar a la tierra prometida. Los principios de Dios son leyes divinas, leyes espirituales que nos ayudan. Por eso Job, cuando él entendió, él comprendió, dijo: entonces, yo voy a buscar a Dios. Para poder tener esa paz,
para tener esa tranquilidad. Y muchos de nosotros, o gente que nos sigue a través de las redes sociales, están viviendo 10, 15, 20, 30, 40 años con los mismos dramas, con los mismos problemas, sin poder resolver esos asuntos. Cargados de dramas, cargados de problemas. No hay un momento de paz. No existe, parece ser que no hay respuestas. Nuestra vida describe, puedo entender y puedo comprender dentro de los principios por qué este hombre, por qué esta persona, ante el caos, ante la circunstancia, ante la situación, que había sido protegido, que Dios había acercado, que lo había bendecido de toda forma, de toda manera, sufre una circunstancia, una situación. Él dijo: yo sé dónde está. Yo sé dónde está la salida. Yo sé dónde está la respuesta. Dijo: yo voy a buscar a Dios. El gran drama o el gran problema que mayormente solemos tener, nuestra vida es como un rompecabezas. No son 4 elementos para un rompecabezas, sino es un sinfín de cosas, y que tú miras cuando tú compras un rompecabezas, abres esa caja y ves esa imagen tan maravillosa y tan extraordinaria. Cuando abres la caja y dentro de la bolsa están todos los pedacitos, los pedacitos están ahí, de tal forma, de tal manera, que tienes que empezar a unirlo de tal forma, de tal manera. ¿Para qué? Para que la imagen que tú vistes se traslade indudablemente dentro de ese rompecabezas. Pero ¿sabe cuál es el problema nuestro? Es el proceso. Es el proceso por la cual donde nosotros debemos de atravesar. Porque la vida es así, la vida es como un rompecabezas. Jesús de Nazaret dijo: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero para tener la vida que Dios describe a través de su palabra o a través de esa promesa, habla de un proceso por la cual nosotros debemos de atravesar. Nosotros debemos de atravesar por esas circunstancias, por esas situaciones. Jesús fue alguien que atravesó tormentas en la vida. Algunas tormentas les habló, a otras caminó por determinado lugar que nosotros jamás podríamos caminar porque nos hundiríamos. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Como Pedro caminó cuando Jesús de Nazaret, él le dice: Pedro, ven. Él no se apoya en el agua. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Él recibe una información en su espíritu, en su mente, en su corazón, y empieza a caminar sobre la palabra. Pablo, que vivió bajo la misma gracia de Dios. Pablo, que vivió bajo las promesas de Dios. Él no pudo atravesar algunas tormentas. Él flotó
Él llegó a flotar tomado, agarrado en un palo. Y llegó a su destino. De acuerdo a las circunstancias y la situación, Pablo, el que vivió. Pero el problema es que muchísima gente se rinde, baja los brazos, no quieren pasar indudablemente por ese proceso que aparentemente parece ser un proceso desgastador. Rápidamente nos rendimos, desistimos, no queremos hacer. Cuando Dios detalladamente te da un principio. Jonás fue otro hombre a la cual Dios le dijo: anda y habla a Nínive. Él salió corriendo y se fue y se escondió. Dijo Dios: bueno, te voy a mandar a la universidad de la ballena. Y la ballena, por decirlo de esa manera, lo tragó. Hasta que él pasó por ese proceso, pasó por esa circunstancia, logró entender, comprender, luego salió, indudablemente, porque cuando Dios te dice algo es porque ese algo va a funcionar. Cuando Dios le dice que vaya y que predique y hable a Nínive, él se escapa. Él cree que se puede escapar de Dios. Pero cuando salió, la ballena fue y lo devolvió a las costas de Nínive. Y él lo único que tenía que decir: Nínive, dentro de 40 días será destruido. Nada más. No iba cargado de unción ni de... No. Sencillamente debería de decir eso. Y esa palabra es... porque está en la mente de Dios, y que nosotros muchas veces ignoramos o pensamos, o como decía días atrás el pastor Diego, decía: a veces menoscabamos, vemos que es algo insignificante. Mira, si Dios va a hacer tal cosa. Porque vemos el reino de Dios como algo insignificante, como algo que no es tan atractivo. La gente se va a burlar. Pero es fundamental, es importante. Los principios de Dios son leyes divinas. Son leyes divinas, hay leyes divinas y leyes naturales. Como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una ley fija. Pero también está la ley de la sustentación, que a través de los aviones, impulsados por esos motores, son llevados hacia la atmósfera, hacia el aire, hacia el espacio, donde permanecen por un determinado tiempo. Porque no pueden quedarse en el aire, porque todo lo que sube debe de bajar, porque la ley de gravedad deben de bajar. Entonces nosotros deberíamos de poder encontrar justamente pero muchas veces nosotros no queremos enfrentar esas circunstancias y esas situaciones. Y a veces pensamos, porque esto es drástico, nosotros pensamos que venimos a un tal determinado momento y que alguien me ore y me caigo y empiezo a temblar y te levantas diciendo: lo tengo. Pero no puedes recibir algo si no tienes información. Es la palabra. Es la palabra de Dios.
Es que yo necesito conocer y saber de las leyes espirituales que rigen este mundo. Por eso cuando atravesamos problemas o cuando la gente por ahí atraviesa los problemas o las dificultades, lo que hace rápidamente lo suelta todo y sale corriendo y va a buscar una botella de alcohol. Ya no tiene un problema, sino tiene dos problemas. Porque después tiene que buscar la rehabilitación. O cuando el gobierno empieza y dice, bueno, se ha legalizado la marihuana, ahora vas a tener problemas. El gobierno o las autoridades esas ganarán dinero. ¿Por qué? Porque luego te esperarán justamente para que pagues y tengas una rehabilitación. Debemos de conocer las Escrituras. Por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parece que son rectos, le parece que son buenos, le parece que son atractivos, pero su final son finales de muerte. Por eso las Escrituras, en el libro de Génesis capítulo 1, ahí Dios describe, a través del capítulo 1 del libro de Génesis, describe, ¿sí?, todo lo que tú conoces como mundo, todo lo que tú conoces como espacio, todo lo que ves, todo lo que ves, el cielo, la tierra, las aves y todas esas cosas. Eso hablan de los atributos de Dios. Los atributos están plasmados, los atributos invisibles de Dios están plasmados en las cosas que tus ojos pueden ver. El cielo, la tierra, es la presentación. La presentación, justamente, todas esas cosas. Por eso dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si dice en el principio, es porque Él estaba antes de lo que ha sido creado. Él existía antes del principio. Y como Él conocía antes, justamente, los que crearon el reloj somos nosotros, porque nosotros necesitamos tiempo para ir a determinado lugar. La vida tiene 24 horas, pero de las 24 horas, 8 horas no son tuyas. 8 horas son de tu jefe y tu jefe te tiene que decir a qué hora te tienes que presentar y las cosas que debes de hacer. Y si indudablemente tú no haces lo que tu jefe te dice que debes de hacer y llegar al tiempo que debes de llegar, él te puede echar. Dios vive en el tiempo, por describirlo de esta forma, en el tiempo eterno de Él, el Kairos de Dios. Él nunca llega tarde, Él nunca llega antes, Él llega en su tiempo, en el tiempo. Indudablemente necesitamos poder conocer, poder saber de lo que Dios va describiendo. Mira lo que dice Romanos capítulo 1. Versículo 20. Hablando de las leyes de Dios establecidas por Dios. Y las leyes divinas de Dios rigen el mundo.
Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Escucha lo que dice. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No tienen excusas de qué, no tienen excusa, porque el necio dice en su corazón: no hay Dios. No tienen excusa. Las cosas visibles que Él ha creado, su poder, su eterno y todas las cosas visibles, hablan acerca de los atributos de Dios, de las cualidades que Dios tiene. Y Él, a través de esas cualidades y a través de esos principios y a través de esas leyes, gobierna el mundo. Por eso Job dijo ciertamente: en cuanto a mí, yo me di cuenta que están los dramas, están los problemas, están las dificultades, y el hombre nació para sufrir. Si el hombre nació para sufrir, y si las penas y los sufrimientos y los martirios no nacen de la tierra, tampoco son consecuencia de algo que yo he cometido, entonces hay algo que Dios quiere mostrarnos en esta noche o en este día, revelarnos a nuestros corazones, a nuestras vidas. Ante el drama o ante la dificultad que estás viviendo, que estás atravesando, hay una respuesta. Quizás no la podemos ver, pero está ahí la respuesta. En el verso 8 Él dice: ciertamente yo buscaré a Dios para librarme, para expulsar todos los dramas, todos los problemas, para librarme. Pero la gente que no cree que Dios existe, y muchas veces, muchas de esa gente son las que enseñan a nuestros hijos. Y muchas de ellas tienen un doctorado. No puedes mirar a los ojos y decirme de que Dios no existe y de que Dios no es real. No puedes decirme que nosotros que nacimos del mono, y que si ni siquiera puedes agarrar alguno de ellos. Todas las cosas que tus ojos ven. Por eso dice la Biblia: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Se hacen claramente visibles. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusas. Todas las cosas que ven, tu vida, tu familia, tu hogar, nació en la mente de Dios. Todas las cualidades que puedes ver y todas las cosas y este mundo que está regido indudablemente por las leyes de Dios, por principios de Dios,
¿Por qué crees que Dios envió a su Hijo unigénito, a Jesús de Nazaret, para restaurarnos? Para que proclamemos nosotros y mostremos sus atributos, los atributos de Dios. Por eso Job, en esa circunstancia y en esa situación, él dijo: voy a buscar a Dios. Voy a expulsar a todos mis dramas, a todos mis problemas. Tenemos que empezar a vivir mediante los principios de Dios, mediante la fe de la información que Dios te da a través de sus principios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nos aferraremos a sus promesas, nos aferraremos a su palabra, la conoceremos a la palabra de Dios para poder transitar en esta vida. Para poder transitar en esta vida de otra forma, de otra manera, conociendo los principios de Dios. Pero el necio dice en su corazón: no hay Dios. El necio dice en su corazón: no hay Dios. ¿Cómo puedes negar indudablemente un ave que vuela por los cielos sin motor? Ver los animales cómo corren, cómo se expresan. Eso habla de los atributos. Eso nació en la mente de Dios. Esos son los atributos. Las cosas que tú ves, las cosas que nosotros vemos, revelan indudablemente la mente de Dios. Lo que tus ojos ven revelan la mente de Dios. Y algunos dirían: yo salí de mi mamá. No, tú no saliste de tu mamá. A través del vientre de tu madre viniste a este mundo, pero tú saliste de la mente de Dios. De la mente de Dios hemos salido. No somos algo simple, algo para no tener en cuenta. Por eso Dios quiere que siempre reflejemos a través de nuestras vidas, reflejemos los atributos de Dios. Mostrarle su grandeza, mostrar su obra. Por eso es algo tan fundamental y tan importante en nuestras vidas. Por eso dice, y con esto termino: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brotan de la tierra, pero como las chispas se levantan para volver por el aire, para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción o para sufrir. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual, dice el verso 9, el cual hace cosas grandes e inescrutables, y maravillas hace Dios sin números. Esa fue la razón y la respuesta que trajo tranquilidad a este varón llamado Job. Dijo: buscaré a Dios, porque Dios es la respuesta, Dios es la salida. Él hace maravillas. E inescrutables son sus obras, sin números. Viviré
alejado de Dios, que las penas, que el sufrimiento, el martirio, la angustia siga gobernando mi vida, siga transitando en este mundo de penas. Me aferraré a una botella. La Biblia dice, me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo vuestro corazón. La palabra germina dentro de nuestros corazones. La palabra tiene ese poder, esa semilla, tiene ese poder de poder cambiar y transformar toda circunstancia y toda situación de nuestras vidas. Por eso Job declara, dijo, desnudo vine y desnudo me iré, sea el nombre de Dios glorificado. Él había experimentado, él supo esperar. Él soportó el proceso. Él vio que a pesar de las circunstancias y de la bendición que él tenía, vino también los dramas, los problemas. Y ahí es que cuando él se aferra a las promesas de Dios. Ahí es cuando él decide que los atributos, que las leyes divinas de Dios, que su palabra, la palabra de Dios, forme su vida, forme su corazón. Y esa palabra tiene un proceso. Y él se aferró a ese proceso, a esa promesa, a esa palabra de Dios. Y las Escrituras revelan que le ha sido devuelto el doble de lo que en definitiva él tenía. Ese proceso, esa circunstancia, esa situación no lo alejó de Dios. Eso le permitió aferrarse aún mucho más a Dios, a conocerlo, a comprometerse más con Dios. El conocer más de las Escrituras, el conocer más de su palabra, el conocer más de los principios y de los valores. Y él lo declara: de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es impresionante. Te vuela la cabeza. Dios revela su palabra y a través de los hechos revela los pensamientos que Él tiene hacia tu favor, hacia tu vida, hacia tu familia, hacia tu generación. Por eso debemos de aferrarnos y mostrar las grandezas de Él. ¿De qué forma? ¿De qué manera? A través de tu vida y a través de nuestras vidas. Te invito a que te coloques de pie en esta noche. En cuanto a mí, en cuanto dependa de mí, Dios no se va a andar escondiendo para que tú no lo encuentres. Al contrario, Dios se expone, Dios se hace ver a través de los hechos, a través de todo lo que tus ojos. No hay excusa para el ateo y decir de que Dios no existe si el cosmos, el mundo,
habla acerca de la mente de Él y los atributos, su poder, su gracia, su amor, su misericordia para con nosotros. Cierra tus ojos. Adoramos por un momento.